Cada vez que hablamos sobre Bruce Lee, siempre en algún punto de la historia solemos mencionar a Joe Louis. Cuando hablamos sobre la historia del karate moderno, pero sobre todo de la historia de los torneos de karate y de los campeones más legendarios de karate, siempre vamos a mencionar a Joe Louis. Cuando yo subí a este canal un video hablando sobre Bill Superfoot Wallace, también cuando subí la biografía de Benny the Jet Urquidez, la de Chuck Norris, la de Jean-Claude Van Damme, siempre los más conocedores del tema karate me preguntaron cuándo iba a hablar sobre Joe Louis. Pero ¿por qué es tan legendario este hombre? Si tú no lo conoces, voy a tratar de hacerte un breve resumen para que entiendas al menos un poco de quién y de la magnitud de la persona de la que estamos hablando. Cuando la compañía de videojuegos Capcom presenta el 12 de agosto del año 1987 el juego de arcade Street Fighter 1, dentro de su nómina de jugadores no elegibles manejados únicamente por el CPU, encontrabas a un personaje de los Estados Unidos cuyo nombre era Joy, un campeón clandestino de karate de contacto completo que estaba inspirado en el mismísimo Joe Louis. Apodado el Muhammad Ali del karate, Louis es para el karate lo que Arnold Schwarzenegger fue para el culturismo. Conocido por muchos como el padre del kickboxing americano, fue campeón mundial de karate modalidad full contact y de kickboxing, actor de cine, grado cinturón negro 10º dan en su disciplina. Joe Louis fue un kickboxeador practicante de karate Jorin Ryu. Como peleador, saltó a la fama por sus luchas en las décadas de 1960 y 1970. Fue 2 veces votado como el mejor peleador en la historia del karate por publicaciones de las revistas Karate Illustrated y Black Belt Magazine. Bruce Lee lo consideró como el mejor peleador del momento. Obtuvo el título de campeón peso pesado de kickboxing en Estados Unidos, campeón mundial de peso pesado de karate y campeón cinturón negro de kata de Estados Unidos. Joe Louis nació el 7 de marzo del año 1944 en Carolina del Norte. Desde muy joven se interesó sobre todo por el levantamiento de pesas. Entrenaba todas las noches en el sótano de su casa antes de que pudiera siquiera ahorrar lo suficiente para inscribirse en un gimnasio. En la preparatoria participó en el club de lucha, disciplina, la lucha, de la que siempre ha tenido una alta opinión. Al cumplir los 18 años, se unió al Cuerpo de Marino de los Estados Unidos, esto en 1962. Allí estudió Jorin Ryu Karate, estilos Kobayashi y Matsubayashi, con 4 de los más reconocidos maestros de Okinawa. Durante su servicio también en el Cuerpo de Marine de los Estados Unidos, estudió Kempo de Okinawa o Ryukyu Kempo, ganando allí el cinturón negro en tan solo 7 meses de entrenamiento. Fue uno de los primeros infantes de marina estacionados en Vietnam en reunirse con el legendario boxeador Rocky Marciano. A su regreso a los Estados Unidos, comenzó una carrera de victorias en torneos tradicionales de karate, que en aquellos tiempos solo incluían combate por puntos y competencia de formas o kata. En su primer torneo, con apenas 22 meses de entrenamiento en karate deportivo, ganó el gran premio tanto en combate como en kata, utilizando el kata Sanshin y siendo su técnica más utilizada, su patada lateral. Se convirtió en un competidor imponente debido a su poder físico, participando en una era dorada del karate estadounidense en la que competiría contra célebres personajes como Chuck Norris y Bill Wallace. Sin embargo, no estaba del todo feliz y contento. Eventualmente, Joe Louis comenzó a frustrarse y a desesperarse con este estilo de competencia, pues él siempre estuvo interesado en aquello que fuera aplicable a la pelea lo más realista posible, algo para nada similar o parecido a los combates de punto y pared que se realizaban en esos años. Recordemos que el mismo Bruce Lee arrojaba terribles opiniones sobre esta forma de combate, opiniones que en aquellos tiempos le valieron la enemistad y el odio de miles de practicantes, competidores y maestros del karate y el kung fu tradicional. Justamente, hablando de Bruce Lee, fue en este tiempo cuando Louis conoce al influyente artista marcial y fundador del Jeet Kune Do, Bruce Lee. Desde 1967 a 1968, Louis estudió en privado con él,
desarrollando las teorías de Lee y poniéndolas en práctica. Bruce Lee comenzó poco a poco a modificar el patrón estructurado del karate y enseñó a Louis cómo desplazarse mejor, el uso del jab, el revés, el desarrollo de su poderoso golpe de gancho, entre otras tantas cosas. El historiador de cine de Hong Kong, Bey Logan, dice que Louis fue la elección original de Bruce Lee para el villano Colt en la película El Furor del Dragón, pero que Lee y Louis tuvieron una disputa económica antes de la película y por lo tanto, como segunda alternativa, Chuck Norris tomó su lugar. Joe Louis ganaría el título de campeón de karate en la modalidad de Full Contact en la categoría de pesos pesados el 24 de noviembre del año 1968 al derrotar a Victor Moore. Posteriormente a todo esto, Louis hizo un trato con el promotor Lee Faulkner. Él participaría en su torneo de karate si este promotor le ayudaba a concretar una noción desconocida en aquel momento. Una pelea profesional de karate, pero de contacto completo, que fuera hasta llegar al knockout. Para prepararse, Joy entrenó boxeo con Sugar Ray Robinson, reconocido como el mejor boxeador de la historia libra por libra hasta el día de hoy, y con Joy Orbillo, quien estuvo en quinto lugar de los pesos pesados en su época. Por su cuenta, Louis combinaría las técnicas de boxeo con las de karate y con los conceptos del Jeet Kune Do aprendido con Bruce Lee, con la resultante siendo el kickboxing americano o American Kickboxing según la revista Black Belt. Hubo problemas para conseguir un oponente del peso de Louis que tuviera además la habilidad necesaria y la disposición de aceptar un combate de contacto completo. Pero el 17 de enero del año 1970, con un impresionante físico y su conocimiento acumulado, Louis se batió finalmente contra el peleador afroamericano Kempo Greg Baines, en un combate cuyas reglas incluían tanto golpes de boxeo, patadas altas, patadas bajas y también el uso de codos y rodillas. En el segundo asalto, Louis noqueó a Baines con una combinación de doble gancho derecho, técnica que él mismo mencionaría luego de la pelea, desarrolló junto a Bruce Lee. Esa noche Louis ganó el título estadounidense de kickboxing de pesos pesados. Gracias a su rol en la creación, promoción y práctica del primer evento verdadero de kickboxing en Estados Unidos, Joe Louis es considerado como el padre del kickboxing en este hemisferio y ha sido llamado el hombre que nos trajo el full contact karate. Recordemos que el kickboxing es japonés y ya se practicaba en Japón, pero en Estados Unidos aún no había llegado. Louis defendería su título en 9 ocasiones, siempre noqueando a sus oponentes antes del cuarto asalto. En este tiempo, sus armas más devastadoras serían las patadas de lado y su gancho izquierdo. Desafortunadamente, debido a la falta de oponentes, más peleas no pudieron concretarse. Lee Faulkner intentó concretar una verdadera pelea por un campeonato mundial de kickboxing al poner a Louis frente a un peleador de Muay Thai tailandés. Sin embargo, debido a la falta de oponentes de pesos pesados, nunca se llevó a cabo este evento. A causa de la falta de interés en el deporte en la luz de las circunstancias anteriormente descritas, Louis se retiró del kickboxing con el campeonato estadounidense absoluto, con un récord perfecto de 10 peleas, 0 derrotas con 10 knockouts. El 14 de septiembre del año 1974, Mike Anderson, este hombre que parece Mr. Satan, introdujo el deporte de full contact karate o karate de contacto completo. Este evento difería del kickboxing en que no se permitían patadas a las piernas, pero sí barridos, y además los peleadores debían utilizar protectores en los pies. En ese mismo año, Joy combatió al yugoslavo Frank Bodar, ganando en el segundo asalto por nocaut con un golpe de canto de mano izquierdo, típica técnica del karate, convirtiéndose así en el campeón mundial de full contact karate de pesos pesados, cimentando aún más la leyenda de Louis, quien sería nombrado peleador del año en 1974 por el Salón de la Fama de la revista Cinturón Negro. Su siguiente oponente, Ron Clay, fue derrotado también en el primer asalto. Luego de esto, Louis perdería una pelea de 3 asaltos por la vía de la decisión en contra de Teddy Limos y posteriormente perdería de nuevo en una decisión después de 7 asaltos contra Ross Scott.
luego de sufrir dislocamiento de hombro en la pelea. Luis decidió perseguir una carrera cinematográfica en este periodo, retirándose del Full Contact Karate. Participó como estelar en los films Howard Live y Force Fight del año 1978 y 1981, aunque fracasaron comercialmente estos títulos. Luis, entonces, volvería a innovar al convertirse en uno de los primeros seminaristas de artes marciales, viajando constantemente por Estados Unidos y otros países a dictar seminarios y clases de artes marciales. Luis figura en 13 distintos salones de la fama, incluyendo el de la revista Black Belt como peleador del año y con instructor del año en 1986. Quizás su más grande reconocimiento le fue dado en el año 1983, cuando en una encuesta con los más grandes peleadores de karate realizada por la revista Karate Illustrated, Luis fue escogido por sus compañeros como el más grande peleador de todos los tiempos del karate, con Chuck Norris y Bill Wallace en segundo lugar. Luis deja tras de sí su propio sistema de enseñanza, enfocado en el combate de contacto completo, llamado Joe Louis American Karate System. Además de esto, Luis es considerado el padre del kickboxing y el full contact karate en Estados Unidos, y sus esfuerzos han resultado indirectamente en lo que hoy conocemos como MMA o artes marciales mixtas.